A continuación, Nelson Guerra con el tema Tetelestai. Quisiera invitar a Jocelyn Guadalupe Funes. ¿Estás aquí, Jocelyn? ¿Dónde estás? ¿Alguien me busca a Jocelyn por aquí? Se fue Jocelyn. ¿Está por acá? ¿Puedes venir, por favor? Vamos a tener una plática importante con Jocelyn aquí. ¿Cómo está Jocelyn? Mucho gusto. Yosenia. Yoseni. Sí. Ok, Yoseni. ¿Y eres de? La Ceiba. Ella dice que es de La Ceiba, para los que no escuchan. Así que qué bueno, qué bueno. Te queremos decir de que alguien pagó por tu conferencia. Así que con todos los gastos pagados vas a disfrutar todo esto aquí y te queremos entregar el gafete y te queremos entregar tus materiales para que disfrutes este tiempo. Así que la disfrutes. Gracias. Y de eso se trata. La deuda ha sido pagada. Y eso es lo que es Tetelestai. Tetelestai. Y yo estoy viendo aquí 4 secciones. Esta es una, esta es otra y allá son otras. Ustedes me van a decir ustedes te. Ustedes de acá dicen les y el último allá dicen, ¿qué van a decir? Tai. Lo vamos a practicar y luego lo vamos a hacer en serio. Vamos a ver. Con ganas. La última. Ok, está bueno. Un aplauso a ustedes por esa participación. Y la razón que los ponemos a hacer eso es porque es una palabra que por lo menos a mí, cuando yo comencé a decirla, me trababa la lengua, pero Tetelestai. Y el significado es bien profundo, es un significado en el cual la deuda ha sido pagada. Eso es lo que quiere decir. Es un término contable, mayormente en el griego, pero en esencia quiere decir que algo ya terminó, que algo ya se concluyó, que absolutamente no hay nada más que hacer. Es una palabra que si se utilizara hoy en día, a lo mejor es lo que tú te dirías. Has comprado un auto, estás pagando, ¿verdad?, las letras y pagas la última letra. Y cuando pagas la última letra y te dan, ¿verdad?, los papeles de que el carro es tuyo, ¿qué es lo que pensarías en tus adentros? ¿Tú pensarías? ¿Qué pensarías? Tetelestai. O como cuando vas a la universidad y has estado fajándote, estudiando y llega ese día de la graduación, día bendito en el cual ya no vas a ver esas aulas, vas a ir al mundo real, semi preparado, y entonces en tus adentros vas a decir Tetelestai. O cuando un equipo culmina levantando la copa, como lo va a hacer un equipo pronto de unos que jugaron hoy, va a venir y ellos van a decir, se completó, Tetelestai. Y esa es una palabra que más que una utilización de esa manera, Jesucristo la entretuvo en su corazón, en su mente, en ese momento en que Él estaba en la cruz. Por eso es que como lo pone el libro de San Juan capítulo 19, versículo del 28 al 30, miren lo que dice ahí. Después de esto, sabiendo Jesús, ¿qué es lo que Él ya sabía? Que ya todo se había, ¿qué?, consumado. Ya todo se había tetelestai, literalmente. Él ya sabía, estaba en la cruz. Había dicho 5 cosas en la cruz, 5 frases cuando llega ese momento. Y él ya sabía lo que estaba pasando.
Él estaba pensando en ti, estaba pensando en nosotros, estaba pensando en la redención de la humanidad, estaba pensando en la culminación de su obra aquí en la tierra, sabiendo él que ya todo se había consumado y para que se cumpliese la escritura, dice el texto, había una vasija llena de vinagre, le pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, primero, él sabía que todo había concluido, él sabía, había sido consumado, tetelestai, pero aquí él viene y lo dice y lo declara, dice, consumado es tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa frase fue la penúltima que él dijo, porque en otro de los evangelios dice que cuando él dijo consumado es, fue cuando le dijo al Padre, en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí fue cuando en efecto pues él expiró. Jesús terminó su obra y lo hizo por amor a ti. Y lo hizo para que ustedes y yo disfrutáramos la vida que hoy estamos disfrutando. Cuando vemos a las personas que no conocen a Cristo, en efecto nos da un algo. Algunos de nosotros somos mega temerosos que no les vamos a hablar. Otros de nosotros son más aventados y van y declaran la verdad de Dios. Otros están en oración por la verdad de esas personas. Pero el asunto es que Él terminó su obra. Él terminó su obra por todos. Y los que creen se benefician de eso. Aquí yo les estoy recordando algo que ya sabemos, pero yo creo que es importante porque es la base de todo. En efecto, cuando dice que Él murió, Él hizo algo que impactó la naturaleza humana. Hizo algo que caló profundo en la necesidad del ser humano. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3, hace una declaración asombrosa. Él ahí está hablando de que Jesucristo, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero en un momento, en el versículo 3 de ese texto de Hebreos 1, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. El Hijo expresa quién es Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Después de habernos limpiado de nuestros pecados. Y entonces nosotros decimos, sí, Él nos perdonó, pero francamente muchas veces no le damos el peso a esa realidad. Él me perdonó de tal manera que cuando Dios te mira a ti hoy, al haber recibido a Cristo como Salvador, te mira santo, justo, perfecto. Tú no te miras así muchas veces. Yo me atrevería a decir la mayor parte de las veces. No hacemos justicia al consumado es de Jesucristo. Él nos lleva con Él mismo, somos amigos de Él, nos ha reconciliado, no hay separación. Yo puedo entrar al trono de Dios 24/7 y puedo disfrutar de su presencia. Yo creo que no soy digno y muchas veces no lo hago, pero Él me dice que no se te olvide, ya fuiste purificado de tus pecados, ya fuiste perdonado, el perdón es tuyo absoluto, total. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y en ese proceso sabemos que el enemigo, Satanás, en realidad no tiene poder sobre ti a menos de que tú se lo des. Te puede engañar, te puede hablar falsedades, sí te va a tentar, como lo hizo a Jesús. Estaba leyendo yo el otro día la parte cuando dice que el Espíritu Santo guió, o mejor dicho, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado. Y cuando eso sucedió, fue ese momento, ya me imagino yo, los dos seres más poderosos en la tierra, cuando estuvo Jesús aquí y Satanás. No hay nada por encima de eso. Luz, tinieblas estaban frente a frente aquí en el contexto de la humanidad,
y muchas cosas sucedieron ahí, pero el asunto es de que ese ser que quiso que Jesucristo cayera en su trampa es el que todos los días quiere que tú caigas en la trampa de Él para no disfrutar la purificación de nuestros pecados, que somos de Dios, que tenemos acceso a Él, que caminamos con Él y que Él pues llena nuestras vidas. Jesucristo cumplió su obra, terminó. Pero no solamente Jesucristo hizo eso. El pasaje que les voy a leer es un pasaje que a mí, yo sé que a muchos de ustedes ha marcado nuestros corazones. Y lo declara una persona como tú y yo, carne y hueso, que entendió quién era Él, pero entendió quién era Él en Cristo mayormente. Y esta persona llega a declarar lo siguiente. Este es el apóstol Pablo que dice en el libro de 1 Timoteo 4:7 lo siguiente. Él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y esa frase, he terminado la carrera, en esencia, no en esencia, en el griego también es la palabra tetelestai, o viene del término teleos, que es de donde viene tetelestai. Lo mismito. Cuando Pablo dijo, he terminado la carrera, lo que se puso de modelo a cada uno de nosotros que estamos acá, se puso de ejemplo, se puso como el paradigma para saber que ustedes y yo podemos llegar a un punto en nuestras vidas y decir con toda propiedad, con todo nuestro corazón, he acabado la carrera. Y eso es posible hacerlo porque Él lo hizo, porque Él está modelando a Jesús y Él nos invita a que ustedes y yo, Pablo, nos invita a que nosotros le podamos imitar a Él. Estaba leyendo, mi esposa me estaba recordando de la historia de una persona muy interesante. Él se llama Roger Bannister. Él es un inglés, o fue un inglés, mejor dicho. Y la historia es bien interesante porque el 6 de mayo de 1954, este joven Roger Bannister, de 25 años, él fue el primer atleta que pudo romper el récord de 4 minutos de la carrera de 1 milla. Personas habían intentado por años romper ese récord de correr 1 milla era de 4 minutos. Él viene y él lo hace en 3.59.4 segundos, ¿verdad? Y ahí él rompió el récord. Impresionante. Desde ese entonces, 1954 a abril del 2021, ese récord ha sido roto por 1,664 corredores. Y el récord ahora es de 3:43:13 versus antes era el 4. ¿Qué nos dice eso? Que cuando alguien rompe un récord, el resto de nosotros lo podemos hacer. Pero ustedes le tienen que ver la cara a este joven. Se la quiero enseñar, por favor. Si podemos poner este video, porque me impresiona su rostro y todo eso. Quiero que lo miremos, por favor. The tape is broken, and so is the record athletes have long been dreaming about. But at first, Bannister knows little about it. He stumbles into the arms of his coach, completely exhausted by his magnificent effort. Medio muerto, pero rompió el récord. Y yo me imagino que el apóstol Pablo estaba medio muerto igualmente, pero rompió el récord de haber terminado. El récord que tal vez no, la fe era joven, era un nuevo movimiento, el cristianismo. Pero está el modelo ahí, está el modelo para ti y para mí. Y él mismo, él llegó a ser un médico después. Eso fue en Oxford,
en Inglaterra y él estudió medicina, estudió cuestiones del cerebro y todo eso y le apasionó y ayudó a muchas personas, pero él escribió esto en alguno ¿verdad? De tantas cosas que él escribió lo que era imposible o difícil se convirtió en la norma. Lo que era imposible o difícil se convirtió en la norma. No creas que no vas a terminar la carrera. Tienes que entretener en tu corazón que va a suceder. ¿Crees que va a suceder? No te oigo. Va a suceder. En tu corazón, en la última fibra de tu ser, he concluido, terminado, completado la carrera. Este joven tuvo que pasar y romper muchas barreras para llegar ahí. Pablo tuvo que romper ciertos obstáculos, atravesar ciertos obstáculos, enfrentarlos y vencerlos. Yo quiero que hablemos algunos de ellos. Y estos obstáculos, yo he estado reflexionando mucho en mi vida, he estado pensando bastante en ustedes, desde luego, al momento de esta conferencia. Pero hay una barrera que ustedes y yo tenemos que romper. Y quiero mencionarles algunas de ellas. Y la primera es esa barrera de la apatía. La tenemos que romper. Tenemos que romper la apatía. Es ese momento en nuestras vidas, en tu diario vivir, cuando le damos la espalda a Dios y le decimos no me interesan tus cosas. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Lo estás haciendo hoy? Y alguien te convenció para que vinieras y decís, bueno, está bien, o tal vez Dios quiere llevarte a otro nivel de gloria en tu caminar con Cristo, pero la apatía es algo que nos va a impedir continuar en esa carrera para llegar al punto de decir, tetelestai, consumado es mi carrera para servir a Cristo. Y al pensar en esto, solo pienso, tenemos que tener sed de Dios, así como el venado brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese clamor, ese deseo, la intensidad de buscar a Dios de manera frecuente, de manera completa, que Él es el todo en la vida. Tenemos que romper esa apatía. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos da una pauta que a mí me apasiona tremendamente. Le voy a leer lo que dice el pasaje, el versículo. Dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él, Dios, sabe recompensar a quienes lo buscan. Mira, ese versículo nos dice tantas cosas de la persona de Dios. Me dice una cosa que yo pensé, lo vi el otro día y dije, wow, qué poderoso es esto. Yo no sabía, pensé, que yo tengo la capacidad, en mí está la potestad para yo poder venir y causarle un momento agradable a Dios. Yo puedo hacer eso. Aquel ser, el de Génesis, el que hizo todo, el que hizo el universo, tú y yo podemos venir delante de Él. Y cuando venimos ante Él, así como Él quiere que vayamos, podemos causarle ese placer, como dice ahí, que podemos agradarle, porque eso es lo que quiere decir la palabra agradar, causarle al creador del universo una satisfacción. ¿Quieres darle satisfacción a tu Padre Celestial? Entonces hay que hacer lo que dice el pasaje. Y yo pienso, lo que veo yo ahí, hay cosas que Dios hace. Dios está ahí y Dios me recompensa. Él es el galardonador. Dios existe. Y lo que el pasaje me dice a mí, en esencia, es como el ABC del cristianismo. El ABC, la A de acercarnos a Él, es lo que dice. Nos acercamos a Él. ¿Cómo me acerco a Él? En oración, en meditación,
en adoración personal. En mi cuarto, en mi casa, en mi sala, en mi patio, caminando por ahí, yo me acerco a Dios. Y la vez de buscarle a Él, yo le busco a Él. Y la intención de esa palabra en el original es buscar hasta encontrarle. Buscar hasta encontrarle. Muchas veces yo he ido donde Dios y estoy ahí y estoy a la carrera porque tengo mucho que hacer. Señor, tú sabes que tengo mucho que hacer, pero no lo encontré. O sea, no tuve ese encuentro con Él. Pero otras veces sí lo he encontrado. ¿Has encontrado a Dios alguna vez? Dime si eso no es el éxtasis, el placer más grande que un ser humano puede tener. Una cantidad de dopamina que sale en nuestro cerebro increíble, porque es el placer que Dios nos da, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando nos encontramos, cuando le buscamos hasta encontrarlo, me acerco, cuando lo encuentro, viene ese placer. Pero Él dice que lo que le agrada, lo que le satisface, es una cosa que tú ya hiciste. Lo has hecho muchas veces, pero Dios te invita a que lo hagas mucho más. Que le creas, que confíes, que cuando vas donde Él, sabes que Él está ahí. No le vas a hablar a la pared. Si estás caminando y hay árboles por ahí, no le estás hablando a los árboles, al aire. Es Dios mismo con quien te estás conectando. Esa barrera de la apatía la tenemos que romper buscándolo a Él, creyendo que Él está ahí y acercándonos a Él. Hay una segunda. Perdón, antes de la segunda les tengo que mencionar esto porque aquí es para hablar largo rato, pero se los quiero mencionar brevemente. A mi esposa y a mí Dios nos ha estado enseñando profundamente esa disciplina espiritual de la meditación. No de pasar un tiempo con Dios como lo entendemos, no de leer la Biblia, no de simplemente tener mi devocional. Es mucho más que eso. Es, como dice ahí, estar meditando en su palabra de día y de noche, estar acercándonos a Dios. Me acerco a Dios, como dice Isaías, y estar quieto delante de Él. ¿Has estado alguna vez por 5, 10, 15 minutos quieto, quieta delante de Dios? ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, hay un universo que descubres de realidades de tu vida, de Dios y de lo que te está pasando. Y tu día es un día en el cual ves a Dios hacer cosas que antes no tenías la capacidad de ver, de acercarse a Él en meditación, desde luego en oración, desde luego en adoración, en oración, en peticiones. Pero ese acercamiento genuino de aquí estoy, Dios, aquí estoy. Entonces eso lo que hace, escucha esto por favor, te prepara de una manera inimaginable para cómo va a ser ese tu día. Cosas suceden que antes no sucedían. Miras cosas que antes no mirabas. Las personas son diferentes. Es como que hay un imán, porque es diferente todo, porque has estado con Dios, porque has estado ahí con Él. Y te prepara para el día. No está en las pantallas, pero 1 de Pedro 1:1 en la versión de Reina Valera contemporánea. Creo que es el 1:1, si no se los debo la cita exacta. Pero dice así Pedro, dice, por lo tanto, escuchen esto, preparen su mente para la acción, estén atentos
y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Preparen su mente para la acción. Y eso es lo que la meditación hace. El estar quieto delante de Dios no solamente te prepara para el día, sino que tu sed de Él aumenta, porque si viste algo vas a quererlo el siguiente día. Por eso es que dice Salmo 1 que tenemos que meditar todos los días. A Josué Dios le dijo lo mismo. Josué tiene que ser todos los días, todo el día. Es Dios, es Dios. Rompamos la apatía, pero tenemos que romper otra cosa también. Yo creo que Pablo habla bastante de esto, y tenemos que romper las cadenas que nos esclavizan, las cadenas de la culpa en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que al hacer eso tenemos que, lo que decía en Hebreos 1:3, que ha purificado todos nuestros pecados, ese perdón, poder vivirlo, encarnarlo a diario. Encarnar el perdón es muy diferente a solo decir, sé que Dios perdonó mis pecados y sé que estoy en mi camino al cielo. Eso es verdad y gloria a Dios que vas a llegar allá. Pero para vivir esta vida libre, encarnar el perdón. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo, reflexionando mucho acerca de esto, es Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y si yo vivo sabiendo que no hay condenación, eso es encarnar el perdón. Porque si hay condenación, si yo me siento, ya fuiste lavado por la sangre de Cristo, pero no te sientes así muchas veces. Pero cuando yo vivo, encarno el perdón de Dios, entonces sé que no soy condenado, sé que ya no soy culpable, ya no hay culpa. ¿Cuándo fue la última vez que te diste esos golpes, azotes por ese pecado que cometiste? Y te sientes de menos, te sientes que sos basura, te sentís que no servís por el pecado que como hijo o hija de Dios has cometido. Pues Dios dice, no hay condenación. Cometiste ese pecado, no hay condenación. Cometiste ese pecado, no hay culpa. Has pecado y te va a ir súper mal, créeme que sí. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y ahí no hay para dónde. Y que viene la disciplina de Dios, créeme que sí, y te va a ir súper mal en ese sentido. Pero culpa no hay. No hay culpa, no hay condenación, no hay culpa. Y si no hay condenación y no hay culpa, no hay vergüenza. Porque la vergüenza es lo que nos aparta de hacer las cosas buenas, es lo que nos separa de otras personas. Porque yo no soy digno, no, yo no puedo hacer, no, Dios no me puede usar. Porque te sentís avergonzado, te sentís como se sintieron tal vez Adán y Eva cuando se dieron cuenta, estamos desnudos. Te sentís desnudo, pero Dios te ha tapado con su sangre, con su gracia. Vivir el perdón es saber que cuando cometo un pecado como hijo o hija de Dios, voy a pagar las consecuencias por seguro. A la vez, y aquí es donde ustedes y yo tenemos que ser sumamente sabios, tenemos que discernir bien. Sé que voy a pagar las consecuencias del pecado, pero yo sé que Dios me acepta tal y como soy. Sé que no soy culpable, sé que no hay condenación, sé que no tengo por qué tener vergüenza. Y yo le comentaba a mi esposa cuando estábamos conversando acerca de este tema hoy, de que cuando alguien puede encarnar el perdón de Dios y se siente limpio, limpia, libre, esa persona tiene una energía espiritual
muy diferente para poder luchar contra ese pecado que lo enrolla y lo tiene maltratado o maltratada hoy. Solo piensa en qué estás enfrascado, enfrascada. No creo que todos, pero tal vez algunos o muchos. Eso lo vas a poder lidiar cuando no seas apático, apática con Dios, tengas sed de Él, encarnas el perdón y tienes esa fuerza, esa energía espiritual para decirle no al pecado y para luchar contra eso y hacer las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Pero hay una tercera cosa que ustedes y yo tenemos que hacer, y en esencia es lo que me pasó a mí y seguro que a ti también, y eso es que tenemos que romper el cansancio. Hace unos años atrás yo entré en un punto. Ustedes saben que, ustedes tienen sus trabajos, tienen sus quehaceres, pues el nuestro es el quehacer del ministerio, las iglesias, la obra de Dios y todo eso. Pero estaba tan enfrascado en eso y gastando energía aquí, allá y allá. Y en esa época, créame que yo no era un buscador de Dios como lo tuve que haber sido y como por la gracia de Dios soy hoy. Pero en ese momento yo caí en un desánimo. ¿Te has desanimado alguna vez? Yo caí en un desánimo profundo. Tan fue así que mis energías yo sentía que ya no las tenía. ¿Te ha pasado eso? Que te sentís como ya no. Y fue como se los puedo pintar, yo entrando en un túnel oscuro. Y estando en ese túnel oscuro, francamente yo no miraba la luz. Yo seguía sirviendo, yo seguía haciendo todas las cosas. La gente me miraba y seguro que ni cuenta se daban, pero yo estaba en el túnel. ¿Has estado ahí? Y no miraba. Tuve que buscar ayuda. Y al buscar ayuda se me dio ayuda. Pude comenzar a salir poco a poco. Comencé a ver, a introducir ciertas disciplinas en mi vida para que se convirtieran en hábitos, y hoy ya lo son. Tú sabes de que el hábito es una realidad, no es un invento. Cuando haces algo repetidamente por la gracia de Dios, cuando tu mente consciente se da cuenta que no estás bien, entonces le ayudas a tu mente subconsciente a que desarrolle hábitos espirituales, y cuando lo haces repetidamente se convierten en esa nueva realidad, así de sencillo. Entonces pude salir de ahí y renovar mi energía. Y hoy, mientras más viejo, más energía tengo. ¿Qué problema? ¿Tiene usted ese problema? Wow, ¿sabes por qué es un problema? Porque yo quiero hacer cosas que ya ni mis piernas ni mis brazos me dan. Pero ahí vamos, por la gracia de Dios. Pero sinceramente, yo veo a algunos de ustedes jóvenes que yo digo, pero ¿qué les pasa? Pónganse las pilas. Vamos, hagámoslo. No, es que no sé qué, pues, tanta televisión que mirás, tanto fútbol, tanto esto, tanto lo otro. Hábitos espirituales que tenemos que desarrollar para renovar nuestras energías, y los tengo que llevar a este pasaje que es el clásico de los clásicos de la renovación de energía. Isaías 40:29 en adelante dice así: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, los chavos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán, díganlo conmigo, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se van a cansar, caminarán y no se van
a fatigar. Tienes cansancio espiritual, tienes cansancio mental, tienes cansancio emocional. Dios te está hablando con este pasaje y solo te pide que hagas una cosa, no 34, solo te pide que introduzcas una disciplina espiritual y que la conviertas en hábito para reenergizar tu vida. Y eso es confiar en Él, esperar en Él. Y eso me regresa a mí en ese momento de meditación diaria, de contemplar a Dios. David estaba, y hacerlo a diario. El Salmo dice que él estaba siendo atacado por todos lados, estaba en guerra. Y en medio de eso, qué cosa más interesante, cuando alguien su vida peligra, trata de buscar más seguridad, más armas, más ejército, más municiones, más todo eso. Pero él dice una cosa he buscado, he demandado, esta voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, contemplar su hermosura, contemplar su hermosura. Eso da energía. Pero para hacerlo hay que creer que Él está ahí. Hay que confiar. Entonces estos principios de romper nuestra apatía a Dios, el principio de encarnar en verdad el perdón de Dios, el principio de romper cualquier cansancio esperando en Él, en realidad son una sola cosa. Cuando eso se nos da, como el apóstol Pablo, vamos a poder decir, tetelestai, he acabado la carrera. Porque Él, Jesús, dijo por nosotros y para nosotros, consumado es. Entonces, Cristo terminó su obra. Pablo terminó su carrera. ¿Y tú? ¿Y tú? Vamos a decirlo. Yo creo desde la profundidad de mi corazón que yo voy a decir, he terminado mi carrera. Lo creo. ¿Lo crees tú para ti? Eso cambia todo. Eso cambia todo. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él terminó su carrera, su obra, perdón. Esa obra, esa misión fue diseñada, o comenzó, mejor dicho, desde antes de la fundación del mundo. Desde ahí ya se había ideado el momento de la cruz. Cuando Pablo completó su carrera, él comenzó, recuerdan ustedes, en el camino a Damasco. Ahí tuvo un encuentro con Jesús. Y después de pasar por todo lo que pasó, y después de él ser una persona con sed de Dios, después de una persona que encarnara el perdón de Dios, después de ser una persona que en efecto iba a creer a Dios, que le iba a renovar sus energías a diario, él pudo decir, he terminado mi carrera. Tu comienzo fue ese día que recibiste a Jesucristo como Salvador. Ese es tu inicio de tu carrera. ¿La recuerdas? ¿Recuerdas el momento? ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas cuando recibiste a Cristo como Salvador? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Quién te habló? ¿Te habló? ¿Leíste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Qué día? ¿Qué día es? Ese fue tu inicio. Y desde ese momento, Dios estaba ideando, así como se ideó la cruz desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo,
Dios estaba pensando y estaba viendo ese día que recibiste a Cristo como Salvador, y Él estaba viendo tu final, así como vio el final de Pablo. Y el final, Dios quiere que usted y yo hoy lo miremos como que he terminado mi carrera. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Y una vez más te quiero llevar a ese punto, o quiero que tú viajes al momento en que recibiste a Cristo como Salvador. Trata de recordar la emoción de saber que Jesucristo era tu Salvador, que había muerto por ti, que te había perdonado, que tenías la vida eterna. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu mente, por tu corazón? ¿A quién saliste corriendo a contarle? ¿Qué cambios hiciste? Ese es tu comienzo. Y has tenido un recorrido, yo no sé, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, 6 meses, no sé. Y cada momento, han habido valles y montañas. Han habido túneles y has salido del túnel. Han habido momentos de apatía, han habido momentos de sed de Dios. Han habido momentos en que cuestionas el perdón de Dios, han habido momentos que lo has abrazado. Ha habido momentos en que has estado volando como el águila con fuerzas sobrenaturales. Pero te quiero invitar a que hoy en tu corazón puedas traer la realidad y la verdad, como Jesucristo lo expresó en la cruz. He terminado mi carrera. Mírate hacia el final lo mejor que puedas. Y mírate ahí diciéndole a otras personas, o escribiéndole a alguien, o filmando un video, o grabando algo diciendo: he terminado mi carrera. Y eso es lo que Dios quiere. Y Padre Santo, mi oración a ti en esta noche es que cada persona que está aquí en este salón, todos nosotros, podamos llegar ahí y decir: he terminado mi carrera, y que hoy podamos sentir el he terminado mi carrera, porque ese es tu deseo para nosotros. Dios, glorifícate en nuestras vidas y haz de estos días que vamos a estar juntos algo glorioso, algo en el cual vas a renovar nuestras fuerzas como nunca antes, y nos vas a continuar utilizando, porque nos vamos a acercar a ti y te vamos a buscar hasta encontrarte. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.